también darle las gracias a Marta Delgado, que participa en el estado de invitarme al sector, que me da mucho gusto estar con mi queridísima Janine y con una gente del gobierno de Bori, que bueno, yo estoy emocionada con lo que pasa en Chile. Bueno, yo quiero meter un poquito de ruido cuando se habla de autonomía. Y creo que hay tres niveles de la autonomía que tenemos que distinguir. El primero es el de la autonomía organizativa. Podemos claramente decir, quiero trabajar con mujeres, o quiero trabajar con grupos indígenas, o quiero trabajar con personas que tengan una discapacidad. Y esa es una elección organizativa que se vale. Pero también hay que pensar en qué es esto de la autonomía política. Yo no quiero tener una autonomía política que me separe de otros grupos, como los socialdemócratas, como mis compañeros de izquierda, como muchos otros grupos que están luchando por lo mismo, por ese horizonte de emancipación de toda la sociedad, ¿no? Entonces creo que también hay que entender que la autonomía organizativa se vale, pero que la autonomía política, claro, tenemos autonomía política quienes nos consideramos progresistas, de izquierda, socialdemócratas, frente a los conservadores, la derecha, etc. Pero así solo mujeres o solo feministas, autonomía política me suena muy raro. Y finalmente está la autonomía personal. Y ahí es donde yo quiero ser muy crítica de que no es nada fácil a nivel personal desembarazarnos de este troquelamiento social que la cultura ha metido adentro de nuestra cabeza y de nuestros inconscientes, y de cómo, si no empezamos a trabajar el vínculo que hay entre lo social y lo psíquico, si no entendemos que estamos llenos de emociones buenas, emociones malas, de envidias, ¿verdad? Y también de generosidad, y con resentimientos de todo tipo, ¿no? Y también con un esfuerzo realmente de compañerismo y de ganas de avanzar. Pero el tema de la autonomía personal, ¿no? En donde el mandato de la feminidad en las mujeres, lo que la cultura nos ha metido, y que está en nuestro inconsciente, por muy feministas que seamos y por muy buena onda que seamos, de repente seguimos respondiendo. Esto es lo que un sociólogo que yo adoro, que se llama Pierre Bourdieu, dice que es la violencia simbólica, cuando usamos los mismos elementos, ¿no?, de esta hegemonía heteropatriarcal, pero los metemos en nuestra cabeza y reaccionamos, ¿no? Y de repente encontramos mujeres que pueden tener actitudes patriarcales o ser machistas. Yo entiendo y me emociona, digamos, que se haya ganado la paridad tanto en México como en Chile, pero no nos vayamos con la finta, porque el cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. O sea, es un paso muy importante en el tema de la representación descriptiva, que haya mitad de hombres y mitad de mujeres. Pero necesitamos algo más, necesitamos algo extra, y es que estas mujeres y esos hombres tengan un pensamiento de feminismo crítico, y además de un pensamiento de feminismo crítico, que tengan algo de conocimiento, porque yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos quienes estamos aquí hoy, esta mañana, porque creo que aquí hay una coincidencia en términos de la visión política, ¿no? Creo que se asume el movimiento ciudadano como socialdemócrata, yo me asumo como feminista de izquierda, feminismo crítico, ¿no? Pero tenemos muchas coincidencias. Y uno de los grandes desafíos que me encuentro es el tema de la complejidad del momento político que estamos viviendo y cómo nuestros marcos de interpretación, nuestros conceptos, nuestras formas de abordar esa realidad para transformarla requieren de conocimiento y requieren de procesos también de autorreflexión y de autocrítica. Entonces, digamos, juntando las dos cuestiones, ¿no? Y regresando al tema de la autonomía, ¿no? Claro que es muy importante luchar por la autonomía organizativa,
pero creo que me revista con la autonomía política de un sector mucho más diverso y más amplio de personas que estamos luchando por conseguir la igualdad y la libertad pues, en nuestros países. Y por el tema de los desafíos que tenemos, hace muchos años una feminista inglesa que se llama Maxine Moliner dijo que ella veía que en la lucha de las mujeres había quienes luchaban por las necesidades prácticas de la vida, ¿no? O sea, había un grupo de colonas que luchaba porque les pusieran agua potable, había otro grupo de mujeres que luchaba por cierto tipo de cambios en su comunidad o porque sus hijos entraran a una escuela con un horario más largo, porque así, pero que había también las que luchaban por lo que son necesidades estratégicas. Y creo que la lucha por las necesidades estratégicas es en este momento la que, por lo menos a mí me parece, de una importancia a largo plazo. En general, las necesidades prácticas son los problemas cotidianos. Yo escuchaba a Patricia hablar de la importancia de retomar esto de lo cotidiano en la vida de las personas, ¿no? Y las necesidades estratégicas son cosas que a lo mejor las vemos como muy lejos, pero que son la palanca del cambio. Y para mí la necesidad estratégica es analizar el vínculo trabajo-cuidado. Esto que durante un tiempo se habló, conciliación, trabajo-familia, ¿no? Que yo le pondría más que familia-cuidado, para mí es el eje estratégico y para mí es el gran desafío, digamos, del feminismo progresista en este momento. Creo que realmente empujar y luchar por un proyecto de un sistema nacional de cuidados que sea capaz de reconocer cuando un ser humano necesita cuidados y otorgárselos con la mejor calidad, no tenga o no tenga recursos, su familia, su entorno, o que esté solo, ¿no? Y reconocer que se necesitan distintos tipos de cuidados. Cuando se nace y se es una criatura hasta que se llega a la adolescencia, pues hay cierto tipo de cuidados que se dan. A partir de la adolescencia empieza una cierta autonomía, un adolescente se puede hacer de comer, se puede lavar la ropa, la edad adulta, a menos que tenga una discapacidad o que caiga enferma esa persona, ¿no? Y luego las personas que han nacido con una discapacidad y las personas que envejecemos, ¿no? O sea, yo ya estoy en la tercera edad y empiezo a ver que hay ciertas limitaciones que trae la edad. Entonces, tener muy en cuenta que este tema del cuidado está vinculado con el tema del trabajo, con el tema de la autonomía, y que sea el eje estratégico de lucha de un movimiento feminista plural, diverso, pero que vaya un poco más allá de estar denunciando la violencia, porque las violencias son horribles, espantosas, pero también tanta violencia no permite pensar políticamente. Yo había escrito una cosita justamente sobre la violencia antes de que empezáramos con las preguntas, y lo que quería decir es justo eso. Yo veo, y creo que es en América Latina, no solo en México, que lo que moviliza hoy a la mayoría de las jóvenes y mujeres que se sienten feministas es esta violencia que ha erosionado a grados aterradores, ¿no? Nuestras sociedades desgarrando tejido social, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que comprender que la violencia sexual, la violencia feminicida, es una enfermedad del poder, del exceso de poder, pero también de la carencia de poder. Y es una enfermedad que aqueja especialmente a los hombres, pero no por sus cromosomas, sino por el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Es una enfermedad que aunque aqueja a los hombres, sus víctimas son mayoritariamente mujeres, y también son cuerpos disidentes o cuerpos vulnerables como lo de los niños, ¿no? Entonces lo que me parece importante es ampliar, ¿no? Porque en este esfuerzo de erradicar esta trama aberrante de violencias que estamos viviendo, ¿no? Mucho del feminismo se ha ido por el tema del punitivismo penal, ¿no?
Hubo grupos feministas aquí en México que impulsaron la prisión preventiva oficiosa, están pidiendo penas de cárcel más alto, ¿no?, para los hombres violentos, cuando yo creo que el camino es otro, ¿no? Entonces, entre los desafíos que quisiera yo plantearle aquí, es de esta complejidad, de cómo en el contexto que estamos viviendo necesitamos afinar nuestras perspectivas, tanto teóricas como políticas, y empezar a ver un poco el panorama más grande, y no solamente el tema de la violencia, sino el tema de este vínculo trabajo-cuidado. Hay una gran discusión, que es la discusión que a mí me interesa, creo que ya estoy sobre el tiempo y nada más la dejo enunciada para la segunda parte, ¿no?, que es la cuestión organizativa, es decir, la importancia de estar en un partido, la importancia de fortalecer los sindicatos, ¿no? Es decir, hay toda una discusión